A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Carol Betis, es licenciada en Trabajo Social, magíster en Intervención Sociojurídica en Familia, actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica, mediadora, coordinadora parental, perito y criminóloga, relatora y asesora a otros profesionales, creadora de contenido en mediación y peritaje en Chile, además de ser la directora del Diplomado en Mediación Familiar en ADIPA. Le doy paso a Carol para que pueda iniciar su presentación. Gracias, Javiera. ¿Me escucho bien? Leía que algunas personas te escuchaban bajito. ¿Me escuchan bien a mí? Vale, gracias. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cierto? Como bien ahí introducía Javiera, me dedico a varias cosas. Así que en esta oportunidad vengo a hablar sobre una cosa que está bastante de moda, que es ser perito, ¿ya? Lo que, como bien decía Javiera, este seminario es una clara introducción a nuestro diplomado de peritaje psicosocial, que está dirigido evidentemente para psicólogos, psicólogas, trabajadores, trabajadoras sociales, y también siempre nos acompañan abogados, abogadas que les gusta aprender de qué es lo que es la función del perito. Así que si es de tu interés desarrollarte, especializarte, o a lo mejor ya conoces algo de familia, pero te interesa la parte penal, es una súper buena opción para que puedas conocer el diplomado en ADIPA. Como siempre, chicos y chicas, los invito a que me puedan seguir en Instagram. Esta es mi cuenta semiprofesional, Mediación Peritaje Chile. Me encanta cuando me mandan muchos mensajitos y me cuentan que les ha ido bien en las pruebas, en las notas y suben sus certificados. Así que si se animan a subir una historia, me etiquetan. Ahí podemos seguir siempre compartiendo contenido. Eso me ayuda a seguir creciendo, a llegar a otros peritos, mediadores, coordinadores, etcétera. Y una de las cosas que siempre me preguntan, casi todo lo tengo en esta herramienta ploma que se ve por el lado, que se llama Linktree, que la pueden encontrar ahí abajito en mi biografía. Como bien decía nuestra anfitriona, ¿cierto? La Javiera, me dedico a varias cosas, pero en esta oportunidad voy a hablar sobre el peritaje, sobre todo desde el rol público que tengo como decía ahí en la presentación, soy perito social forense en el Servicio Médico Legal y vivo y trabajo en la ciudad de Arica, ¿ya? Así que la mirada del diplomado tiene absolutamente experticia con personas que están dedicadas al ámbito forense. Trabajo de 8 a 5 viviendo, respirando peritaje, así que tiene un sentido, entre comillas, muy práctico. Y además nuestra otra directora, que es, me imagino que muchos la conocen también, la Lorena Carbona, que también se dedica a lo pericial en la Corporación de Asistencia Judicial. Y por el lado de los y las psicólogas tenemos a estrellas como la Alicia Reboller Fuentes y a Francisco Mafioletti, ya que nos dan cátedra también en psicología, sequísimos también en ese ámbito. Ya. Entonces, una de las cosas cuando nos empezamos a meter en este mundo, a mi juicio, es apropiarnos de este nombre, de este oficio, que es ser perito. Ya muchas veces los clientes con los que peritamos, o a nosotros mismos nos cuesta decir que somos peritos y decimos, no, soy psicólogo, que hace informes, y a mi juicio pasa porque precisamente la labor pericial de este oficio llamado perito, si la googleamos en imágenes, nos da cosas que efectivamente nosotros como peritos psicosociales no hacemos, ¿ya? No vamos a las escenas del crimen a levantar evidencia, huellas, ¿cierto? No somos médicos, no somos investigadores, así como de la escena del crimen, así que muchas veces la gente imagina que la labor del perito es solamente esta. Más aún, cuando le ponemos el apellido de forense, la gente relaciona, bueno, y también internet, como lo pueden ver, lo relaciona a muerte, a tanatología, a autopsia, a cosas más médicas, ¿cierto? Y la verdad es que no es lo que hacemos en lo psicosocial. Así que para apropiarnos de este término, es bueno conocer de dónde viene, ¿cierto?, este oficio que desarrollamos. Así que perito, evidentemente, es ser experto en algo. Por lo tanto, cualquier persona podría ser experta en su ciencia, arte, oficio, ya como bien lo dice los diferentes artículos en relación a quién puede ser perito. Y un término que es súper mal utilizado es la famosa pericia. La pericia, como pueden verlo acá, es el conocimiento que tiene el perito. Por lo tanto, cuando uno
hace esta labor pericial, uno está usando su pericia, no está elaborando una pericia. Muchas veces asociamos la pericia al documento y ese es un peritaje finalmente. Evidentemente el peritaje es la labor, ¿cierto? Como el verbo, la peritación que realizamos es el momento en que hacemos entrevistas, en que analizamos antecedentes, que estudiamos, ¿cierto? El trabajo de campo propiamente tal de todo perito. Para el lado de lo criminalístico, evidentemente, tiene que ir con, o sea, tiene que ver con ir a la escena del crimen, ¿cierto? Levantar huellas de ADN, hacer esta típica brochita con polvito en el vidrio, en las puertas, pero evidentemente no es lo que nosotros hacemos desde lo psicosocial. Nuestra labor de peritación tiene que ver con entrevistar, leer expedientes, aplicar instrumentos, hacer visita domiciliaria, etcétera. Así que cuando hablamos de esto, de lo forense, nos remitimos a los tiempos muy remotos donde efectivamente esto era el foro y las personas se enfrentaban a este foro a una especie de manifestación pública de lo que hacían o decían. Entonces desde ahí proviene este adjetivo de ser forense. Entonces el foro hoy día lo entendemos como el tribunal. Por eso nos convertimos en peritos forenses, porque nuestros diagnósticos, nuestros informes y la forma en que vamos a declarar, que se llama ir a deponer, es precisamente en este foro que es público, ¿cierto? Donde nos enfrentamos al examen y al contraexamen por parte de quien nos lleva hacia la prueba, ¿cierto? O quien nos interroga en este contraexamen. Así que, chicas y chicos, está mal dicho decir entonces estoy haciendo una pericia, porque no estamos haciendo conocimiento cuando estamos haciendo la labor pericial, estamos peritando. Así también a veces decimos, me llegó una pericia, para tratar de decir, me llegó un peritaje, me llegó un informe, me llegó una solicitud. Y también a mi juicio está mal dicho decir que uno es perito judicial, porque estoy diciendo que soy experto en lo judicial. Y eso podría ser si yo soy abogado y tengo un magíster, un doctorado en derecho, ¿cierto? Yo soy perito, pero soy social, soy experta en el área social, soy experta en psicología, soy experta en prevención de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que el nombre apropiado sería perito psicólogo, evidentemente, perito ingeniero, perito químico, perito médico, perito trabajador social, ¿ya? Y aprovechando que estamos hablando de esto, o que estoy hablando de estos conceptos mal empleados, otras cosas que también utilizamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, que mal utilizamos las palabras, es cuando todavía nos seguimos refiriendo a menores, ¿cierto? Para hablar de menores de 18 años, recordemos que hoy día se dice niños, niñas y adolescentes. Cuando utilizamos la palabra adulto mayor, desde la Convención de Derechos de Personas Mayores ya no se les dice adultos mayores, se dice personas mayores. También seguimos mal utilizando el concepto de padres. Hoy día hablamos de progenitores por un lenguaje inclusivo, ¿cierto? En padres asumimos que está la mamá y el papá, pero ahí evidentemente hay un plural de papá. No sé, yo por ningún lado veo en el número 3 a mamá, así que la palabra adecuada es progenitores. Y de hecho hay leyes que han cambiado eso, así como también, por ejemplo, ya no decimos esposo y esposa o marido y mujer, sino que hablamos de cónyuges, ya que es el sexto también que está mal dicho. Así también el DSM, ¿cierto? Hoy día nos dice que ya no existe el Asperger, por lo tanto hablamos de personas autistas, incluso hoy día se está cambiando también a hablar de condición, ¿cierto? Autismo, que ya no es una discapacidad, o sea, que no es un trastorno, así que todavía está evolucionando por ahí el concepto. Y por último, también hay colegas, bueno, profesionales que andan en esta línea psicosociojurídica, que siguen hablando de Sename, que siguen hablando de mejor niñez, y hoy día la palabra adecuada, ¿cierto?, es servicio de protección especializada. Así que podrán entender que a mayor léxico técnico, ¿cierto?, también habla de la calidad pericial que tiene este perito, ¿ya?, para poder utilizar bien las redes, las instituciones, las leyes que van a la vanguardia, que van haciendo avances, ¿cierto?, en la construcción del lenguaje finalmente. Así que acá podemos ver un pantallazo de un pericial, ¿cierto? Donde una colega indica que es licenciada en trabajo social, que está diplomada en peritaje, y es como la parte introductoria. Dice, entrega informe pericial, y dice, por ahí le pegué copiar y pegar, ¿cierto? Para introducir de qué estoy hablando. Entonces ella comenta, dice, además, el periciado informa que otra de las motivaciones del niño para venirse a vivir con él son el hecho que este mismo le ha relatado en cuanto a
bla, bla, bla. Evidentemente, veo que estamos conectados más de 380 personas, así que va a ser imposible decir a viva voz, o si me ayudan ahí por el chat. ¿Se pueden imaginar cuál es la palabra entonces que está mal escrita en este pantallazo? ¿Alguien se le ocurre? Perfecto, gracias. Periciado. Estimados colegas, la palabra periciado no existe. Ya, si lo buscamos en la Real Academia de la Lengua Española, la palabra periciado no produce búsquedas. Ya, no existe esa palabra. Por lo tanto, cuando vemos nuestros informes, ¿cierto? Tratamos de utilizar diferentes palabras para hacer tecnicismo o porque pensamos que las decimos bien, como el pericia, y el periciado también está mal utilizado, ¿ya? La palabra adecuada es peritado, o evaluado, o persona entrevistada. Así que mucho de esto tiene que ver con precisamente la tele, ya acá no sé si es digno decir que es el periodista, la periodista, el encargado de hacer esta cuestión de abajo que se llama GC, ¿cierto? El generador de caracteres, pero eso ayuda mucho que el común, ¿cierto?, de los mortales y se siga perpetuando nuestro lenguaje términos que no están bien, usados. Por ejemplo, acá en el caso de Fernanda Maciel, el generador de caracteres habla de pericias. Pericias, en el caso Fernanda Maciel, debería decir peritajes. También está mal utilizada la palabra. ¿Por qué fracasaron otras pericias en la bodega? ¿Por qué fracasaron otros peritajes? ¿Ya? No por qué fracasaron otros conocimientos en la bodega, si tradujéramos, ¿cierto?, en pericia. Médico forense, y ahí Carlos Gutiérrez se preparan para periciar la bodega, ya que viene del periciado. La palabra adecuada, como hemos aprendido, es peritación, por lo tanto, la palabra para decir este verbo es peritar, no periciar. Y esto es algo que uno podría decir, ya, esto pasa en la tele, los periodistas, el encargado ahí audiovisual, pero es posible leer sentencias con estas palabras, ¿cierto? El menor de edad saldrá del país, o podemos ver demandas, ¿cierto? Que las abogadas siguen redactando con algunas palabras que ya no son inclusivas y con lenguaje que tampoco está apropiado, ¿ya? Así que todavía nos queda mucho por avanzar ahí. Así que parte de avanzar también es de construir y saber que está la palabra mal empleada. Ya, entonces, a lo que vinimos, entendiendo ya que la pericia es el conocimiento que va a tener este perito, entonces, ¿quién es el perito? ¿Cierto? Hemos dicho que es un profesional, ¿ya? Que también puede ser experto en una ciencia, ¿cierto? Si va a ser profesional en un arte o en un oficio. Así que no es necesario ir a la universidad, tener un título de pregrado o algún título técnico para poder ser perito, ¿ya? Porque si yo soy perita en mi oficio, en mi ciencia, en mi arte, a lo mejor no tengo ningún nivel de instrucción que acredite que yo soy artesana, ¿ya? Sino que mi experiencia, mi pericia va a estar dada por el tiempo que yo llevo realizando las labores de artesana, y así compruebo que soy experta. Sin embargo, como lo más probable es que todos y todas ustedes que están por acá sean del mundo psicosociojurídico, somos peritos en trabajo social, en psicología, bueno, y las diferentes profesiones que vienen a peritar, porque muchas veces los abogados no actúan de perito propiamente tal. Entonces yo hago acá una especie de división para poder entender y hablo de los peritos públicos, de los peritos licitados, entre comillas, porque es una cuestión como que yo le puse así, y los peritos privados, ¿ya? Me da la idea que cuando hablamos de peritos públicos es mucho más fácil porque identificamos a la policía de investigaciones, a carabineros y al servicio médico legal. Y acá viene esta confusión, ¿cierto?, de estos famosos forenses, lo que está relacionado a la muerte, porque evidentemente estos colegas están en la escena del crimen, hacen levantamiento de huella, de evidencia, a través de la Lavocar por Carabineros, a través de la PDI por la CRIM, y mis compañeros en servicio médico legal, ¿cierto? En la escena del crimen, con el occiso, ¿cierto? La persona que ha fallecido, pero sin embargo, no todos los peritos que estamos en el servicio médico legal tenemos que ver con tanatología, con la autopsia, que por excelencia es el informe pericial, ¿cierto?, estrella del servicio médico legal.
Así también podemos encontrar en un segundo orden los peritos licitados, ¿ya? Que esto es como una especie de a llamado, a llamada por causa, a llamada por evento, por solicitud, ¿ya? Entonces no es que finalmente uno trabaje a tiempo completo, como pasa en lo público, ¿cierto? Yo soy funcionaria pública en el servicio médico legal y trabajo jornada completa. En cambio, bueno, igual los peritos de carabineros, de PDI. Sin embargo, en el lado licitado, lo más probable es que o te desempeñas de manera absolutamente independiente y tienes algunos peritajes en estas instituciones, o trabajas en algún lado, cierta jornada completa, y a contratiempo te dedicas a la labor pericial. Entonces la idea es demostrar por el ámbito de familia y por el ámbito penal, que es la orientación que tiene nuestro diplomado, de cómo podemos ejercer finalmente estos conocimientos que obtenemos cuando precisamente nos diplomamos en estas materias. Así que una opción es ser perito para la Fiscalía, perito para la Defensoría y evidentemente para el servicio de protección especializada, ¿cierto? El antiguo mal llamado Mejor Niñez, o todavía aún llamado Mejor Niñez. ¿Cómo hacemos esto? La Fiscalía cada 4 años hace un llamado a postulación para conformar unas listas, ¿ya? Y el último proceso que se da a través de la Fiscalía Nacional es precisamente para conformar peritos del año 2024 al año 2027. Por lo tanto, esta nómina está vigente. Lo que se espera, bueno, lo que suele suceder es que el año 2027 la Fiscalía vuelva a hacer este llamado, ¿cierto?, para conformar estas nóminas y uno queda registrado como profesional experto en trabajo social y en psicología, porque son las únicas dos disciplinas en las que llaman, cosa que cuando alguna fiscalía requiera un peritaje de esta índole, llame a estos peritos que postularon, que la fiscalía los aprobó y que finalmente quedaron en esta nómina, ¿ya? Así que acá también depende de cómo es el trabajo de la fiscalía, si la fiscalía trabaja con peritos externos, porque muchos de los informes periciales, peritajes que pide la fiscalía, precisamente son pedidos al servicio médico legal, ¿ya? El famoso peritaje psiquiátrico, el peritaje de psicología y también algunos peritajes en trabajo social. Sin embargo, hay unas fiscalías que por, no sé si, cómo decirlo, quizás porque tienen mayor presupuesto o porque existe mayor demanda en lo público, recurren a peritos particulares, ¿cierto?, de su nómina para poder satisfacer esa demanda que tiene la causa, la investigación por parte de ese fiscal, ¿ya? Segunda, segunda opción, ¿cierto? Estamos acá en licitados, es la defensoría. Evidentemente, para hacer, por el lado de la fiscalía se hace victimología, ¿cierto? Porque las personas que se van a peritar van a ser evidentemente víctimas, porque la fiscalía trabaja con víctimas, así que ahí está la línea victimológica. Y por el lado de los peritos en defensoría, evidentemente se desarrolla la línea criminológica, porque se atiende, se evalúa a personas que están en infracción, en comisión de delitos, ¿cierto? Por la ley. Entonces, la defensoría tiene su propio listado y acá la diferencia es que no hay una especie de inicio y término del proceso de postulación. Si ustedes se dan cuenta, por aquí, anotar, ahí sí, no, no. ¿Dónde está el lápiz? Por acá dice peritos. En este banner está la pestaña de peritos. Entonces lo que uno hace es, ¿cierto?, ingresa a la página de la Defensoría, se va al banner de peritos, se loguea con clave única y sube todos sus antecedentes al currículum propio que ellos te piden. Vamos llenando, ¿cierto?, todos los datitos que piden y ahí uno queda registrado dentro de la nómina de los profesionales que han postulado a la Defensoría. La lista de la Fiscalía es mucho más pequeña, reducida, porque los requisitos que solicitan son bastante altos, ¿ya? Es como una especie de concurso público. A mayor nivel de puntaje, mayor posibilidades y quedas dentro del puntaje de corte y quedas seleccionada para conformar la nómina. Así que si se tiene doctorado, magíster, diplomados, tienes más puntos que no tenerlo. Si tienes experiencia ya en labor pericial, vas a tener muchos más puntos de nunca haber tenido experiencia en lo pericial. Si tienes declaraciones en juicio, vas a tener muchos más puntos versus nunca haber participado en juicio.
¿ya? Así que ellos fijan su estándar, su puntaje de corte, por ejemplo, 20 puntos, y todas aquellas personas que acreditaron los requisitos van a poder ser parte de la nómina. Así que la nómina es bastante reducida, ¿ya? Deben ser, yo creo que ni siquiera 80 profesionales a lo largo de todo Chile, ¿ya? Por el otro lado, la Defensoría no tiene tan altos requisitos, solamente uno sube los datos y se lo guía, pero tampoco te da la certeza de que quedaste así como nominada, solamente es como ingresar tus datos como una especie de, ¿cómo se dice? De fuente, para construir una base de datos, ¿ya? Así que lo que me ha dicho la experiencia, que una buena forma de poder hacer un match entre la plataforma y efectivamente para que te lleguen causas es presentarte en la Defensoría, en la dirección regional, y poder indicar y llevar tu currículum, ¿cierto? Diciendo que ya postulaste, que ingresaste tus datos a la plataforma, que estás aquí porque estás haciendo labores periciales y te gustaría que te dieran la oportunidad para que te asignen una causa. Entre comillas, es ir a visibilizarte, ¿cierto? Algunos defensores regionales o algunos jefes de estudio hacen una pequeña entrevista para efectivamente saber cuál es tu experticia en participación en juicio, en lo forense propiamente tal, en criminología, y te dicen, ok, te vamos a dar una causa, ¿cierto? Un peritaje, la asignación de un peritaje para ver cómo es tu producto, y si el producto es bien evaluado, porque el defensor que solicita la prueba pericial evalúa el peritaje, entonces si no obtuviste las notas adecuadas, no te siguen llamando. Ahora sí, si desarrollaste un buen peritaje, fue algo asertivo en relación a la causa, eh, es probable que te sigan llamando para peritaje, para hacer labores periciales. Evidentemente la fiscalía paga mucho mejor, ya los honorarios van como por los 200.000 pesos por informe, incluso un poco más arriba, y la defensoría tiene honorarios dependiendo de la región, ya en algunas regiones el producto, por ejemplo, puede valer 80.000 pesos y en otra región vale 150, así que va a depender de la ubicación geográfica, ya. Pero por lo general lo que me ha dicho la experiencia es que está pagado casi a la mitad de lo que lo paga el Ministerio Público, pero existe más posibilidades de peritar por el lado de la Defensoría que versus lo que pasa en el Ministerio Público. Pero vendría siendo como la única forma de hacer peritajes en materia penal. Y por último, en esta línea del licitado, tenemos los peritos del Servicio de Protección Especializada, ¿ya? Que lamentablemente cuando empezó la reforma, o sea, bueno, el cambio de Sename a Servicio de Protección Especializada y la división finalmente entre lo proteccional y la responsabilidad penal adolescente, uno vio, ¿cierto?, que se transformó todo el sistema y nace esta línea pericial desde el servicio de protección, pero todavía está en gestación. Dice que está ahí, pero efectivamente no hay labor pericial todavía en esta línea. Así que es un poco más de lo mismo, está como todo súper estructurado, hay una resolución exenta que indica quiénes pueden postular, evidentemente hay peritos trabajadores sociales, peritos psicólogos, hay que acreditar experticia, ¿cierto? Ellos revisan todo antecedente y finalmente quedas en esta nómina, pero todavía no están desarrollando labores periciales, ¿ya? Así que ahí siempre llaman, como pueden ver en el pantallazo, acredítate como persona natural para ejecutar la línea mal llamada pericia, ¿cierto? La línea pericial, la línea de elaboración de peritajes. Así que de lo que me he enterado es que esta línea, si bien existe, tiene su normativa técnica, es una línea, ¿cierto?, que se desarrolla finalmente dentro de todo el servicio de protección, no tiene los recursos económicos para poder despegar, ¿cierto?, y asignar labores periciales. Porque recordemos que esto antes, entre comillas, lo hacían los DAM, ¿cierto?, que también se reformaron y hoy día son los DCE, que ya no hacen labor pericial, sino hacen diagnóstico, ¿ya? Así que la línea pericial fue absorbida por este programa que todavía, como les digo, no ha nacido. Pero también una forma de acreditarse y tener otra posibilidad cuando esto finalmente vuele. Y por último, tenemos lo que quizás es lo más conocido y acá hay varios nombres, ¿ya? Perito privado, perito de parte, perito de oficio, pero finalmente la palabra como privado es lo que más nos viene a la mente cuando hablamos de los famosos peritos. Y es la primera instancia finalmente en la cual
podemos entrar a hacer peritajes. Y como esta cuestión está bastante desregulada a mi gusto, existe mucha desinformación al respecto de qué es lo que es ser o cómo ser perito y cómo no serlo, ¿ya? Y eso pasa precisamente por el desconocimiento. Entonces, la forma finalmente, porque lo que andamos buscando es acreditar, ¿no? Entonces yo puedo decir, tengo mi registro en la Fiscalía, tengo mi registro en la Defensoría, tengo mi registro en Servicio de Protección, y faltaría como el más top, entre comillas, o el máximo que se podría lograr que es decir, soy perito corte, ¿ya? Que esa es otra palabra que utilizamos, perito privado, perito de oficio, perito de parte o perito corte. Así que el famoso perito corte es postular al Poder Judicial para, nuevamente, no trabajar sino directamente como hacia el Poder Judicial como funcionario, sino que a causas, cuando un magistrado lo requiera. Y aquí lo que lo que me ha dicho la experiencia es que el perito que está en esta famosa nómina es obligatorio cuando estamos en materia civil y laboral, ¿ya? Así que si un magistrado está sosteniendo una causa en materia civil y laboral y requiere de un perito, trabajador social o psicólogo, que son una de las disciplinas que más se solicitan en estas instancias, ese perito tiene que ser perito corte. No puede ser un perito que no esté inscrito en la corte, ¿ya? Así que existe este portal que se abre cada 2 años para postular a ser perito judicial. Y uno, entendiendo ya cuando está metido en esto, uno puede ser perito en las 17 cortes de apelaciones que existen en nuestro país. Ya cada región tiene una corte y evidentemente la metropolitana tiene dos, ¿cierto? La de Santiago y la de San Miguel. Así que esto no es restrictivo a la comuna, a la región en la que vivas. Tú puedes postular a las 17 cortes y darte el lujo de decir soy perito acreditado por todas las cortes de Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es que no todos pueden ser peritos, ¿ya? Sino que de acuerdo, valga la redundancia, a este autoacordado, como se le llama a este acuerdo de la Corte Suprema, son algunas profesiones en particular las que son requeridas para las causas judiciales, ¿ya? Entonces, artículo 1, cada 2 años, como lo ven acá, que es el famoso bienio, las cortes de apelaciones de los países, del país, las 17 cortes, van a llamar, ¿cierto?, a los peritos de diferentes especialidades para que conformen estas famosas listas. Y artículo 2, las especialidades, ¿cierto?, van a ser las que la corte va a decir, ¿cierto? Y para eso en particular tienen que postular las personas que están interesadas, pero se agrupan en las siguientes áreas. Por acá vemos, ¿cierto?, como quizás las más conocidas, las 17 primeras, y evidentemente los psicosociales que andamos por aquí, número 4, asistente o trabajador social, y número 16, psicología, ¿ya? Y otras que son un poco más solicitadas. Y por el otro lado, unas que están agrupadas como en tópicos más grandes, ¿cierto? Que por ejemplo puede ser acuicultura, ecología. Entonces si yo fuera ingeniera en fotografía podría postular. Si tengo el título de diseñadora gráfica con mención en fotografía, podría postular, ¿cierto? Entonces no es cualquier profesión la que está llamada, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si bien es cierto, pedagogía, educación, está por acá por el lado 15, la probabilidad de participar como perito profesor es súper baja, porque esos juicios no son contenciosos, ¿ya? Es muy poca las probabilidades de que en un juicio se necesite la experticia de un profesor y que ese profesor haga un dictamen pericial y sea llevado a un foro para poder discutir, ¿cierto?, su experticia, su opinión, su evaluación, ¿ya? Porque evidentemente los juicios en los que participamos tienen que ver con daño, con victimología, con criminología, con dineros por el lado de los sociales, ¿cierto? Así que si bien existe la posibilidad de que un profesor pueda elaborar un informe pericial, tiene que ser una cuestión muy específica, ¿cierto?, para que exista la participación en esa calidad. Entonces siempre me preguntan, yo soy ingeniero en no sé qué, ¿puedo ser perito? Claro, puedes, si tu disciplina cae dentro de estas 26 o dentro de estas 17, pero la probabilidad de que te llamen para un juicio es poco probable. Así también he escuchado colegas que dicen, hoy me he inscrito no sé cuánto tiempo y nunca me han llamado.
¿sí? Porque no es trabajo seguro, ¿ya? Porque precisamente en las causas que peritamos, y es obligatorio ser perito corte, es para civil y para laboral. Lo que ocurre es que existe un desconocimiento de los litigantes, de los abogados y abogadas, y una práctica de los jueces de exigir en algunas oportunidades que el perito que perite sea perito corte en causas de familia, que son las donde más tenemos training, ¿cierto? Y precisamente la ley de familia en su artículo 45 dice perito de confianza. Y si el perito de confianza de esta mamá, de este papá, no está en la nómina de la corte, el abogado litigante, ¿cierto?, debería tener la astucia de poder defender, ¿cierto?, que no es necesario, magistrado, que este perito esté en la nómina porque es el perito de confianza, artículo 45 de la ley 19.968, ¿ya? ¿Por qué es así de jodido? Porque los jueces van cambiando de tribunales, van también rotando, ¿cierto? Van de familia civil, de laboral a penal. Entonces, los abogados, las abogadas suelen decir, no, el cuarto de Santiago es súper complicado. No, en el de Conce me piden sí o sí que esto y que lo otro. Entonces no hay un aunamiento de criterios. Entonces lo que pasa un poco en laboral y civil, que sí es restrictivo, lo se homologa un poco a lo que pasa en familia, ¿ya? Pero insisto, no es obligación ser perito corte para peritar en familia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pide la corte? Y Dios gracias porque antes no se pedía. Ay, bueno, no me quiero saltar esto. Así también he visto empresas que se dedican al rubro de la educación que dicen, acredítate como perito de ley 20.192, y uno dice, uy, esa no la tengo, yo soy perito de la Fiscalía, de la Defensoría, del Sename, de la Corte, pero no soy perito de esa ley. Y chiquillos, esa ley es solo una ley que modifica el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Entonces no es como una acreditación nueva o una estrellita nueva que uno tenga que pegarle a su currículum a una nueva postulación que deba realizar, sino que viene a regular cómo se hace el nombramiento finalmente de los peritos. Y si pueden verlo acá, tiene expresa relación con este autoacordado que veíamos recién. Artículo 416. El nombramiento que se haga por el tribunal lo hará entre los peritos de la especialidad requerida que figuren en la lista, ¿ya? Esta famosa lista de los 17 y de los 26. El juez, ¿cierto?, va a poner en conocimiento de esta designación al perito y se va a producir este nombramiento. Entonces, este perito que figura ahí en la nómina de la corte tiene que enviar un escrito y decir, sí, voy a realizar la causa, estos son mis honorarios, y ahí viene toda esta cuestión del tercer día, que se deduzca la oposición, si existe alguna incapacidad para que participe este profesional, para que se pueda seguir nombrando a los otros peritos que existen en la nómina hasta llegar a quién va a tomar esa causa, ¿ya? Así que acá el artículo nuevamente nos vuelve a decir que las cortes van a convocar este famoso concurso público, y a veces uno entiende que es un llamado a trabajar, y no, es un concurso porque es a viva voz, ¿cierto? Para que todos puedan postular, para quienes posean y acrediten conocimiento especial en lo que he venido repitiendo desde el inicio, ciencia, arte, oficio, ¿ya? Para lo cual tendrán especialmente, acá dice como eh, van a ser en cuenta, van a ser mejor considerados aquellos que tengan vinculación con la docencia, con investigación universitaria. Pero nuevamente lo que me ha dicho la experiencia es que todos quedan. ¿Cuál es el único requisito? Tener 5 años desde tu titulación. Por lo tanto, si tú adjuntas tu certificado de título de psicólogo del año anterior o hace 2 años, no vas a quedar, porque el requisito son 5 años. Al final, eso es lo que te convierte en perito corte. ¿Y qué quiere decir esto? Que los ministros de la Corte han considerado que después de uno de 5 años, recién tiene un poco de experticia para precisamente volverse experto en psicología, en trabajo social, en química, en educación y en todas estas ramas que hemos visto que están en el acordado, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué significa finalmente ser perito corte? Estar en un archivo Excel, como lo pueden ver acá,
en las 17 cortes que existen en el país, que va a estar vigente por 2 años. Y actualmente nos encontramos en el bienio 24 y 25, por lo tanto, en el mes de julio, ya el próximo mes, se empieza a abrir el llamado público para conformar las nóminas 2026-2027, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en familia, por ejemplo, para que se entienda así como súper clarificador? Una abogada que vive y litiga en Punta Arenas tiene que demandar a la mamá de los hijos de su cliente y ese caballero vive en Valparaíso. Así que, ¿qué hace esta abogada? Se mete al Poder Judicial, se va al banner de los peritos acreditados, se mete al Excel de la Corte de Valparaíso, filtra a los psicólogos y les envía un correo, los llama y le dice, mira, yo trabajo, litigo en Punta Arenas, pero tengo que demandar en Valparaíso y quiero saber si estás disponible para hacerme un informe psicológico porque mi cliente, bla, bla, bla. Entonces, al final, se en familia se transforma en una agenda telefónica, ¿ya? Y uno puede como profesional decir que es perito corte, ¿cierto? Te pueden llegar causas si el abogado, ¿cierto? No es de la región, no maneja, a lo mejor está recién egresado, no tiene una agenda de profesionales con los cuales trabaja, porque evidentemente a medida que los abogados, las abogadas van litigando, van trabajando con su staff, ¿cierto? Van teniendo asistentes o trabajadores sociales que le hacen los informes cuando tienen que presentar prueba pericial de trabajo social, tienen ya un psicólogo, una psicóloga con la que llevan trabajando, que le hacen los informes psicológicos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si el juicio fuera de mecánica, se va a meter, ¿cierto?, al Excel de dicha corte y ahí podría buscar los mecánicos, ¿cierto?, a un tasador, a un ingeniero, prevención de riesgo y solicitarle sus servicios como perito, ¿cierto? Porque la Corte ha acreditado que tiene el título de mecánico hace 5 años, ¿cierto? Y quedó nominado por la Corte y está finalmente en esa nómina. Así que eso es finalmente ser perito corte, ¿ya? Como pueden ver, la postulación empieza el 31 de julio y dura hasta el 31 de agosto. Se postula solamente en línea a través de este portal que aparecía al inicio, ¿cierto? Donde uno se hace un usuario, se crea una cuenta. Bueno, hasta el bienio anterior era con crear cuenta. Actualmente, o sea, puede que este año sea con clave única, porque ya todos como que las plataformas se están uniendo al uso de la clave única. Y el requisito mínimo, ¿cierto? Tener 5 años, si la carrera con la que tú postulas es de 8 semestres para arriba, que es lo que entendemos como profesional, y si tu carrera es técnica, puedes postular con 3 años de experiencia. Acá es cuando siempre me preguntan, profe, yo soy técnico en trabajo social, ¿puedo postular o no? Sí, puedes, porque estás dentro del 7, si no me equivoco, del 4, que decía asistente, trabajador social, ahí estaría tu disciplina. Tienes un título técnico, lo tienes, eres técnico social. Tienes 3 años de experiencia, sí, llevas 5 años trabajando, pero ¿cuál es la probabilidad que un litigante prefiera un dictamen de un técnico en trabajo social versus un dictamen pericial de un asistente o trabajador social? La misma que le decía del informe pericial de un profesor, ¿ya? Entonces, los que más andan metidos en estas cosas son los trabajadores sociales, los psicólogos, los psiquiatras, algunos prevencionistas, los que hacen tasaciones de vivienda, los mecánicos, y la ingeniería como en varias modalidades, ¿ya? Así que hay que acreditar esta experiencia de 5, de 3 años. Aquellos postulantes que no acrediten estos 5, estos 3 años, serán excluidos automáticamente, ¿ya? Así que si no los tienes, evita postular porque no vas a quedar. Ya muchas personas me dicen, pucha, yo intenté porque de repente piden, exigen los 5 años. Alguien se da la lata de cotejar desde cuándo es tu título y si cuentas con la experiencia. Documentos que hay que presentar, currículum, es un currículum que tiene la plataforma. Esta famosa carta de oposición, que es una carta, chiquillas, es un archivo Word, chiquillas y chiquillos. Es una carta Word que está colgada dentro de la plataforma, lo único que hace uno es descargarla, poner sus antecedentes y subirla a la plataforma.
Evidentemente, el título que acredita la experticia en la disciplina que tienes, certificado de antecedentes que no tienes causas judiciales y la fotito tamaño de pasaporte porque la corte te ficha, ¿cierto? Y crea tu expediente finalmente en relación a eso. Y como pueden ver, el último punto dice adicional, no obligatoria, certificados de doctorado, magíster, diplomado y diferentes cursitos como este, por ejemplo, que vas a obtener, ¿cierto? Un certificado por 1 hora, que no es obligatorio. O sea, mientras más documentos mando y logro suplir los 5 años que no tengo, no. ¿Ya? O voy a quedar más arriba o me van a llamar más, no. ¿Ya? Porque al final es una lista Excel. De hecho, si uno se pone a verla, es probable que hayan 100 psicólogos en la región de Concepción, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, al final es como un plus que uno puede decir que es perito corte, que significa que la corte revisó tu antecedente, que estás ahí en esta especie de agenda telefónica, pero lo que prima finalmente es el trabajo efectivo, ¿ya? Cuánto bagaje con abogados, con estudios jurídicos tengas, que finalmente son los que derivan las causas, los que te dicen, Paula Sala, voy a trabajar contigo, la próxima causa quiero que me hagas el informe, ¿cierto? Y así vamos obteniendo la experticia para finalmente convertirnos en peritos. Así que esa finalmente es la última forma, que era la tercera columna, ¿cierto?, de cómo convertirse en perito privado, ¿ya? Y lo comento, es una forma de obtener registros, porque esta cuestión está bastante desregulada, ya, Dios gracias, hace como 3 bienios atrás, recién están pidiendo 5 años, porque antes no se pedía este número de años de experticia. Así que, como lo introdujo Javier al inicio y como yo también lo refrendaba, ¿cierto? Nuestro diplomado está absolutamente orientado para psicología, trabajo social y profesiones afines que anden en esto. Y el plus es que te puedes formar en 2 líneas, ¿ya? Que son precisamente las que más peritamos, en familia y en penal, ¿ya? Porque civil y laboral es muy parecido a lo que se hace, pero es muy poco el nivel de causas que nos solicitan en esa línea. Así que con eso doy por finalizada mi exposición. Javiera. Se me prendía la cámara. Muchas gracias, Carol, por la presentación. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Así que quienes tengan alguna pregunta relacionada a la exposición pueden levantar su manito y les vamos a ir dando el permiso. Vamos a partir por Camila Mardones. Se salió. Uy, desapareció. Le voy a dar la palabra a Ignacio. Hola, buenas. Hola, Ignacio. Hola, Caro. Más que nada quería pedirte una aclaración. En aspectos generales entendí bastante bien, pero a mí me interesa un poco más el área de victimología. Con respecto a las postulaciones en fiscalía, como que me pudieras volver a aclarar un poco eso. Ya, actualmente estamos en el cuatrienio, ¿será? No sé cómo se dice. Hasta el año 2027. Por lo tanto, el año 2027 recién la Fiscalía va a llamar a conformar sus nóminas de peritos. Y es una resolución que sube la Fiscalía Nacional, donde fijan, ¿cierto?, este puntaje de corte. Lo más probable es que se mantenga, de cuánto, por ejemplo, 20 puntos. Si tú obtienes los 20 puntos, pasas a conformar la nómina. En Perfecto. alguna oportunidad, si mal no me equivoco, en el último llamado, hubo una prueba de conocimientos, ¿ya? Así que si mal no me equivoco, son 6 los requisitos, bueno, los puntos que evalúa la Fiscalía para convertirse en perito Ministerio Público. Ya. Vale, Caro, muchas gracias. De nada. Ahora sí te doy la palabra, Camila. Ahora sí, buenas noches a todos. Tengo una consulta. ¿El Dale. concepto de peritaje en autopsia social existe y en qué sede? ¿Penal, familia, laboral? Dentro del marco de la ley. En eso va enfocada mi pregunta. Ya. Qué buen punto, porque una de las grandes preguntas es qué nombre le pongo a mi informe. Y hay varias cosas que vienen a regular cuál es el nombre apropiado y para ello
hablo desde la casa, como dueño de casa, el servicio médico legal está facultado a través de la ley 20.065 para dictar los estándares de qué es lo que es la labor pericial. Evidentemente, en toda la experticia que tiene el servicio médico legal, porque se dedica exclusivamente a hacer peritaje. Así que existe una normativa técnica para regular cómo se toma la alcoholemia, cómo se toma el examen de sangre, cómo se hace la autopsia y evidentemente lo que nos importa a los que andamos por aquí, cómo se hace un peritaje en salud mental, ya cómo lo hace el psiquiatra, cómo lo hace la psicología y cómo lo hace el trabajo social. Así que desde ese mandato que da la ley se llama informe pericial psicológico, informe pericial social, informe pericial psiquiátrico. Así que la vertiente o la subvertiente que haya dentro del informe va a ser esto que se conoce como autopsia psicológica, autopsia social. Así que el nombre finalmente es informe social, informe pericial social. Y lo más probable es que si se trata de una autopsia psicosocial, va a venir desde un delito de femicidio frustrado, de un homicidio, de un suicidio, de un femicidio suicida. Eh, y quizás no, delitos donde haya homicidio, ¿cierto? Pero que, no haya, que haya participación de terceros. Ya por ahí podría venir la autopsia psicosocial. Ahí sí, Camila parece que era. Mira, Carol, primero, tenemos hartas manitos levantadas. ¿Podemos hacer una más o tenemos tiempo para otras? Sí, sí tenemos tiempo todavía. Entonces le voy a dar la palabra a Michelle. Hola, buenas noches. Hola, Michelle. Yo tengo una preguntita. Yo soy recién graduada de psicología y a mí me interesa mucho el área forense, el área de peritaje me interesa mucho. Y recién, bueno, estoy empezando con este seminario y también tomando unos cursitos, pero mi pregunta es cómo puedo empezar yo a trabajar en este mundo del peritaje. Porque yo, o sea, soy una recién graduada, entonces obviamente puedo tener un conocimiento teórico tomando cursos, pero en la parte de la experiencia, eh, ¿cómo podría empezar? Ya, lo que uno trata de hacer al inicio es suplir la falta de experiencia, ¿cierto? Con capacitación. Ya, en el caso de psicología va a ser súper potente que te acredites en instrumentos en particular, en test en particular, para poder evaluar de manera efectiva, ¿cierto? Con evidencia, daño, por ejemplo, psicopatología, discapacidad y el uso de, por ejemplo, herramientas que midan violencia, etcétera. Así que esa es la mejor forma de tratar de subsanar la falta de experiencia. Ya, súper. Muchas gracias. ¿Vale? Ahora sigue Mariel Barrientos. ¿Qué es esto? ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, Mariel. Hola, buenas noches. Una pregunta corta en realidad. Quería saber si existe un número de registro en la lista de peritos de corte, porque he visto que algunos peritos ponen su número de registro, pero yo miro la planilla Excel y no lo veo. ¿O de Ya, dónde lo sacan? hay algunas planillas, bueno, como cada corte construye su propia planilla Excel, algunas cortes ponen ocultar algunos datos, entonces uno la descarga y le pone visibilizar, mostrar todos los datos, todas las columnas, y ahí aparece. Entonces hay dos números, uno que dice número de postulación, que va a ser postulación 1, 2, 1000, 5404, entonces ese es como el número que te tocó cuando entró tu postulación al sistema, y el otro número dice como rol corte. Ese finalmente es como el número de registro, que como veo en tu nombre, es como lo que podríamos asociar al número de registro de mediador, ¿ya? Así también hay algunas planillas Excel que no tienen en ningún lado ni el número de postulación ni el número de perito corte. Así que lo que se hace es contactarse con el correo que siempre dice ahí quién es el funcionario de esa corte y pedir un certificado que acredite que tú eres el perito de esa corte, número tanto, o finalmente certifica que eres perito corte de esa corte. Ahorita le doy la palabra a Catalina. Hola, buenas noches a todos.
Bueno, y agradecer primero que nada el seminario, creo que nos ayuda a clarificar mucho. Y mi pregunta va en la línea de otra colega que hizo una pregunta recién en el sentido de cómo empezar a cierto, meternos en esta área de manera coloquial, quizás más allá de las capacitaciones o los cursos que serían mejores para poder tomar. Quisiera saber cómo respecto a la experiencia. Entiendo que piden experiencia específica, cierto, cierta cantidad de años, pero debe ser en un área específica, o sea, por ejemplo, estar participando, o sea, estar trabajando en programas de mejor niñez, o sirve más la experiencia clínica. Bueno, yo soy psicóloga, como que por ahí va mi pregunta, en qué hacer experiencia profesional mientras, experiencia laboral. ¿Qué conviene más? O sea, convertirse de plano recién titulado en perito es súper contraproducente porque la experticia del perito, la sapiencia, la pericia, se da precisamente con el contacto con la persona a la cual trabajamos, ¿cierto? Entonces, por el lado de psicología va a ser tu número de pacientes, clientes que vayas atendiendo, cuántos informes has hecho, cuántas evaluaciones. Así que por eso es súper imprudente convertirse en perito recién titulada porque no es posible ser experta cuando uno tiene hace un mes el título, ¿ya? Y ahí es cuando la Corte lo viene a regular y dice, ok, van a ser expertos aquellos que llevan trabajando 5 años. ¿En qué? Da igual, la verdad, ¿ya? Porque yo pude haber trabajado durante 5 años como monitora social en algún programa de la red de la oferta y cumplo con el requisito de haber trabajado en mi área por 5 años y a lo mejor mi trabajo no tenía nada que ver con lo forense, con el diagnóstico, con tribunales, declaración, con imputados, condenados, gendarmería, pero sí cumplo con el requisito. ¿Ya? Lo que pasa es que este campo es bastante atractivo, por eso yo decía que anda mucho de moda, porque es buena fuente de ingreso a contratiempo, como lo decía. Ya lo más probable es que yo me desempeñe como asistente social en la municipalidad y a contratiempo hago labores periciales. Entonces uno se da cuenta que, sí, es un informe social, todos sabemos hacer informe, el psicólogo, la psicología también sabe hacer sus propios informes, pero cuando vamos o cuando nos metemos al foro, no precisamente a declarar, nos damos cuenta que hay un sinfín de lenguaje judicial, procedimientos que no sabemos, que no entendemos, no sabemos cómo responder la pregunta que nos hace el juez, no sabemos cómo nos llegan las causas, y nos damos cuenta que el informe que hacíamos toda la vida en la municipalidad parece que no es el mismo que tenemos que enviar al tribunal, al foro, ¿ya? Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que necesariamente, como mínimo, tienes que tomar un curso o diplomarte en la materia para decir, soy experta en esto, tengo un diplomado, me especialicé, ¿cierto? Con más de 100 horas, que es como lo que tienen los diplomados, me especialicé en 100 horas en peritaje, ya en cualquiera de sus nombres, porque evidentemente hay harta oferta para estudiar peritaje. Así que por ahí viene un poco la respuesta a tu pregunta. Ya me olvidé tu nombre. Carol, haremos una o dos preguntas para ir cerrando. Dale. Ahora continúa Sergio Cajardo. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sergio. Hola, buenas noches. Primero, agradecer por esta charla que nos has dado. Se ha aclarado mucho algunas dudas que yo tenía, pero me queda una. Bueno, yo soy perito balístico, actualmente trabajo en el Lavocar y ya estoy pensando en irme a retiro, entonces me gustaría seguir con lo que es peritaje balístico. Entonces mi duda es respecto a las postulaciones al Ministerio Público. Por lo que entendí, las vacantes para perito del Ministerio Público es solamente trabajo social y psicología, si no me equivoco. Correcto. Ah, no, no hay campo para el área forense, por lo que entiendo. No hay otras disciplinas que hagan llamado. Lo Ah, que ya. sí te conviene, Sergio, es trabajar con estudios jurídicos, con defensores penales que se dediquen a defender cierta causa y ahí poder hacer peritajes balísticos propiamente tal. Ya, ahí me quedó clarísimo. Muy amable, Ahí gracias. puedes obtener tu registro corte. Sí, de todas maneras, eso ya lo he estado haciendo desde ya hace como, desde el 2018 creo que lo estoy haciendo, así que de eso tengo conocimiento.
Igual hay instituciones que a veces requieren, por ejemplo, no sé, pues a veces se requiere un traductor ruso, ¿ya? Y actúa en calidad de perito, entonces hay instituciones que a llamado requieren algo muy especial y puede ser también que puedan requerir un peritaje balístico. Ya, muchas gracias. Dale, Buenas Fer. noches. Chau, chau. Sabemos que quedan hartas preguntitas, pero en honor al tiempo vamos a pasar a la última, que es de Vicente. Hola, buenas noches. Eh, Hola. Buenas noches, Carol. ¿Qué tal? Un gusto escucharla. La seguía yo de redes sociales y quería hacerle una pregunta particular. Yo soy estudiante de psicología, pero súper interesado en el área jurídica forense y quería consultarle de su experiencia ya va para los 13 años relacionada con esto, ¿cómo ha sido la experiencia o cómo se formó este vínculo con lo jurídico desde el trabajo social? Ay, qué bonita pregunta. Eh, bueno, yo me titulé el año 2007, así que cuando estaba estudiando, justo estaba la reforma de los tribunales, año 2004. Entonces, era como, estamos aprendiendo esto, pero cuando salgan a trabajar va a estar esto otro. Así que yo dije, ¿qué es lo que es esto otro? Y me empecé a meter, ¿cierto? Acá el mejor contacto es tener amigos, amigas, abogadas, abogados. Ellos son nuestros principal derivadores de causa. Entonces, cuando me di cuenta que había una necesidad de un producto, dije, acá me voy a especializar. Y como no sabía muy bien para dónde iba la micro, empecé a estudiar mediación y después también estudié peritaje. Y la verdad es que yo perito desde que salí, porque en mi última práctica me hice amiga de una abogada en un centro de mujer y cuando tenía mi título le dije, acá estoy, tú me dijiste que podíamos trabajar juntas y yo sé que se pueden hacer informes socioeconómicos en las pensiones de alimentos, así que vamos. Y todo lo que he dicho, ¿cierto? Así como que hacerlo con mesura. Yo dije, bueno, es un informe social, tengo que acreditar cosas socioeconómicas, es algo que me enseñaron en la U, pero me di cuenta que no era tan simple, ¿cierto? Porque había todo un mundo judicial y dije, ok, me tengo que especializar. Y así, como lo habrán visto en una de mis primeras láminas, empecé a estudiar, a tratar de acreditarme en todo lo que empezaba a conocer, ¿cierto? Trauma complejo, competencias parentales, mediación propiamente tal, victimología, después saqué mi magíster, después esto mismo me llevó a estudiar la coordinación parental, así que al final me transformé en una trabajadora social del área absolutamente jurídica y cuando hubo el concurso en el servicio médico legal, parece que fui la mejor candidata en mi región y evidentemente me quedé con el cargo, ahí llevo casi, del 2018 entré ahí, tenía experiencia porque venía desde gendarmería y desarrollaba ya por el lado privado lo de familia y por el lado penal, como en gendarmería, como delegada de libertad vigilada, la línea penal. Fue como una construcción de mucho conocimiento para hoy día también capacitar a otros, porque mucho de lo que enseño tiene que ver con la experiencia. Así que el reciente diplomado que hemos terminado, muchos de los alumnos agradecían eso, que habían aprendido mucho desde cómo se hace, como desde lo práctico, más allá de toda la teoría que evidentemente es necesaria pasarla porque son las horas del diplomado propiamente tal, pero siempre iba a un taller donde podíamos hacer esta conexión entre lo teórico y lo práctico, tratando de responder. Hay una pregunta que veía que decían, ¿hace usted clase en el diplomado? Sí, soy parte no solo lo dirijo, bueno, creamos el diplomado, ¿cierto? Lo reformulamos y hago clases, me dedico a como toda la parte penal, hacer clases en el diplomado de ADIPA. Así que por ahí espero haberte contestado. Sí, me olvidé cómo era tu nombre. Muchas gracias, Carol, por tus respuestas, también por todos los que participaron activamente en el chat de la ronda de preguntas. Un último momento, no sé si quiere ahí dejar invitada a las personas, al diplomado. Sí, bueno, absolutamente. Darle gracias a algunos nombres me son muy conocidos, varias personas me comentaron por mensaje directo, así que quiero mandarle un saludo en particular, no sé si es Víctor o Vicente que me mandó un mensajito justo antes de conectarnos. De verdad, esta cuestión como de crear comunidad a través de redes sociales es muy potente. Yo siempre digo, me hubiese gustado tener una comunidad de skincare para que me llegaran cositas a mi casa, pero no, solo me dedico a vender conocimiento, así que les agradezco mucho porque cada curso que uno hace hay una alta convocatoria, asistencia,
me trato de conseguir cupones, descuento, y la verdad es que siempre veo sus nombres por ahí comprando, participando de las actividades que hacemos. Así que la mejor forma es seguir conectado por redes sociales, así que les doy más gracias a esos seguidores nuevos que le pusieron ahí seguir a mi cuenta. Y siempre digo, la primera pregunta es gratis. Si ustedes me dicen, profe, yo soy alumna fui aquí, de allá, estuve en el seminario, siempre trato de contestar sus preguntas. Y para seguir conectados, la verdad. Eso es lo que más me gusta, que hagamos una comunidad, y como dice ahí mi perfil, para mí lo importante es tecnificar mi profesión, ya que todos ojalá pudieran ganar lo máximo posible, hagan los mejores informes, cosa que las colegas y los colegas nuevos que entren también con un estándar alto, ¿cierto? Y puedan ganar lo que está en el mercado, ¿cierto? Porque está muy disparejo. Hay colegas desde el trabajo social que cobran 80 lucas por un informe, y hay colegas que cobran 500, 800, 1 millón de pesos. Entonces eso también tiene que ver con la valorización a nuestra profesión. Así que tecnificar el trabajo social es mi bandera de lucha. Así que eso, le doy muchas gracias a la participación de todas y todos ustedes. Ojalá también se animen a comprar el diplomado. Es una excelente oferta académica, donde van a poder aprender de grandes, como les comentaba, Francisco Maffioletti, que es seco en psicología. De hecho, muchas cosas que uno aprende en forense, obligado, uno de los referentes chilenos, leer a Francisco, así que es un placer que sea uno de los docentes en el diplomado. Alicia Fuentes también tenemos a Nora Rosati, que es una jueza de penal, Lorena, ¿cierto?, que trabaja en la corporación, en asistencia judicial, también haciendo labores periciales, y que les habla, ¿cierto?, desde el servicio médico legal, haciendo de todo un poco, victimología, criminología, mediación, familia. Así que la idea es aportar desde eso, ya que siempre decimos, ojalá que si aprenden peritaje con alguien, sea con un perito que esté en ejercicio, ya no un docente que lleva como 10 años en el aula y no ha ido al tribunal hace 5 años, hace no sé cuánto tiempo no manda un informe. Porque así como me pasan los cursos, dicen, hoy profe, he aprendido mucho más en el curso de esta hora, en este seminario, que lo que aprendí en otro lado, ¿ya? Así que eso es lo más bacán. Te doy el paso, Javiera, para que vayas con nuestro regalo, ¿cierto? La beca del diplomado. Sí. Vamos a apagar la grabación, así que dame un segundito.